Hola amigos, bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Es importante tener claros los conceptos para comprender lo que la Biblia quiere decirnos realmente, porque hay tantas palabras que utilizamos coloquialmente y le damos un significado, pero cuando vamos a la Biblia, el significado es diferente o bien tiene un punto de vista distinto al usual. Y así pasa con la palabra testamento. Mi abuelo hizo testamento, dice la gente, por aquel documento que se escribe, la última voluntad de la persona que le hereda propiedades, recursos, en fin, a su familia. Su respuesta fue un testamento, dice, se queja un profesor porque es una respuesta larguísima que ha dado alguien, ha escrito mucho, porque claro, los testamentos son escritos de varias páginas. ¿Para dónde vas con ese testamento? Cuando alguien lleva un libro muy pesado o grueso así, también utiliza la gente la palabra testamento. Y bueno, la Biblia se ha dividido en dos grandes partes, las cuales se llaman testamentos también: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, que es bastante más largo que el Nuevo Testamento y que recoge libros históricos, proféticos, sapienciales y poéticos, o sea, de libros de sabiduría también, de la religión judía, como también el conjunto de leyes mosaicas. Ese Antiguo Testamento, allí están los patriarcas, los profetas, están reyes también, hay diversos escritores y personajes que van apareciendo en esa historia desde el principio del mundo, luego desde Abraham, cierto, el pueblo hebreo, y así todo el recorrido que tuvieron ellos en Egipto cuando estuvieron ahí varios siglos, y luego los liberó Moisés y caminaron hacia la tierra prometida. Bueno, es largo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, registra la vida y enseñanzas de Jesucristo, nuestro Salvador, y también de los apóstoles. Las cartas que ellos escribieron explicando la doctrina cristiana y la profecía de Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y por lo tanto el último libro de la Biblia, también llamado el libro de Revelación. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, que son los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles, más el Apocalipsis, como les contaba recién. Tanto católicos como protestantes usamos el mismo Nuevo Testamento. Donde hay diferencias es el Antiguo Testamento, que la Biblia latina o la Biblia católica tiene 46 libros. En cambio, la Biblia protestante o evangélica tiene 39 libros. Por lo tanto, nuestra Biblia evangélica tiene 66 libros en total y la católica 73, porque el catolicismo toma en cuenta otros libros de la cultura hebrea también, pero que no consideramos los protestantes y libros inspirados. Bueno, la palabra testamento coloquialmente es la última voluntad de una persona, ¿no es cierto? Pero cuando se utiliza aquí en la Biblia la palabra testamento o para la Biblia, el decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en realidad esa palabra proviene del hebreo berit, que significa alianza, pacto, convenio o una disposición entre dos. O sea, podríamos decir el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no es cierto? Y así tendríamos que en el Antiguo Testamento está ese
gran pacto o alianza que es del monte Sinaí, donde Dios, Yahvé, Jehová, le entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Importante eso para todos los cristianos, para los judíos, es importante esa alianza, ese antiguo pacto que llamamos Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento también es un pacto, es la alianza de Dios con el ser humano, pero a través de Jesucristo. En la sangre de Cristo es esa alianza, este pacto. Él derrama su sangre, Jesús, en la cruz, para perdón de nuestros pecados. En cambio, la antigua alianza se trata de obedecer la ley de Dios, obedecer ese mandamiento que Dios entrega al ser humano. El antiguo pacto es a través de Moisés y el nuevo pacto es a través de Jesucristo. Allí entonces tenemos los dos grandes pactos y las dos grandes partes de nuestra Biblia. Pero ¿de dónde viene esta palabra testamento? Como les digo, del hebreo berit, que significa alianza, y que luego eso pasa al griego, ¿no? Que sería el griego diateké, que significa testamento o voluntad, que es la obligación de uno solo con respecto a otro que recibe beneficios. Y si usted se fija que la obligación en el antiguo pacto es de uno solo que recibe los beneficios. O sea, la obligación del ser humano de obedecer a Dios. Y es el ser humano el que recibe el beneficio si es que obedece a Dios. Hay que obedecer los mandamientos. Y en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, la obligación de uno solo con respecto a otro que recibe beneficio. En este caso, la obligación de Dios, ¿cierto?, que da la salvación al ser humano, y nuestra obligación solamente es tener fe en ese acto salvador de Dios. Así es que esta palabra va tomando un significado más profundo a través del idioma, ¿no? Entonces, diateque se traduce testamentum en latín y de allí pasa al castellano como testamento. Veamos entonces las únicas 2 veces en que en el cuerpo de la Biblia, en el escrito mismo, porque claro, en el título dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la segunda parte, pero dentro del texto bíblico solamente aparece en 2 versículos la palabra testamento, digamos en la traducción al castellano, porque también podemos encontrar la palabra pacto o alianza, dependiendo de la traducción. Pero la palabra en sí, testamento, aparece en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, y lo vamos a leer de inmediato acá en la Biblia. Hebreos 9, 16 dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es lógico, para que uno pueda cobrar el testamento, ¿no es cierto?, la voluntad del testador, el testador tiene que morir. ¿Cuándo se abre el testamento? ¿Cierto? Citan a la familia, a la oficina del abogado, o el abogado va a la casa y entonces el abogado abre el sobre y lee el testamento. Pero para que eso suceda, tiene que morir el testador. Si no muere el testador, todavía no se puede abrir el testamento. Así dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y luego el versículo 17 dice: porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es lógico, se confirma el testamento cuando muere el testador. ¿Mm? Entonces, tenemos aquí una figura, está hablando acerca de Jesucristo, que para que nosotros podamos ser beneficiados con lo que Él nos deja, que es la salvación fundamentalmente, por supuesto también la sanidad de nuestras almas, la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestras personas por medio del el desarrollo del Espíritu Santo en nuestras vidas y el poder de su palabra también en nuestra alma. Pero para que eso se produzca, para que ese testamento, digamos, pueda ser beneficioso para nosotros, era necesario que muriese el testador. Y el testador es Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, este libro maravilloso, ¿no es cierto?, que tiene 27 escritos, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles, estamos leyendo el testamento de Jesucristo, lo que Él nos deja. Y todas esas palabras que hay allí benefician nuestra alma, nuestra mente, benefician nuestra vida espiritual. En el versículo anterior, el versículo 15 también de este libro de Hebreos, no aparece la palabra testamento, pero sí aparece la palabra pacto, que dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Se habla de Jesucristo. Él es el intermediario, el mediador del nuevo pacto, porque como les decía, el antiguo pacto, el mediador fue Moisés, pero en este nuevo pacto entre Dios y la humanidad es Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y hay una nota acá a pie de página que dice que la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Así es que para los cristianos la palabra testamento es algo más que alguien que me deja una herencia. Es eso, por supuesto, Cristo nos ha dejado una herencia, pero también es un pacto que se ha hecho entre Dios y nosotros por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, de una nueva alianza entre el ser humano y Dios. La antigua alianza, esa del Sinaí, consistía en que teníamos que obedecer todos los mandamientos de Dios. Bueno, tanto los mandamientos escritos allí en esas tablas como el resto de reglamentos, de exigencias de la ley mosaica en cuanto a guardar días, al lavamiento sacramental o litúrgico y una serie de costumbres y de imposiciones religiosas. Había que guardarlas. Y todo eso es cumplido por Cristo, ya sea en forma como judío él, o en forma simbólica también, ¿cierto? Todo lo que es del Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo. Por lo tanto, nosotros ya no necesitamos cumplir eso. Nosotros cumpliremos, de acuerdo a la fe, ¿no es cierto?, lo que Jesús nos ordena, que es el amor. La ley del amor es la ley de Cristo. Y a través de esta fe en Jesús, entonces nosotros
nos relacionamos de una manera distinta a como era en el antiguo pacto. Espero que haya quedado claro o digamos haya podido entrar en un entendimiento mayor de la palabra testamento, que significa también pacto y que es tan importante para nosotros entender al momento de leer la escritura. Que el Señor le bendiga y nos estaremos encontrando en un próximo capítulo de Conceptos Bíblicos.